¿Sabías que los bebés prefieren observar objetos situados a una distancia de 20 a 30 centímetros, lo cual asombrosamente es la distancia que separa los ojos del bebé de los de su madre cuando lo amamanta? El proceso comienza con la unión del óvulo y el espermatozoide. Tras 12 horas se fusionan y se forma el cigoto. Durante los 10 primeros días, las células interiores del cigoto se convierten en el embrión y las exteriores en la placenta. Durante la sexta semana siguiente se empiezan a formar y funcionar los diferentes órganos y el corazón empieza a latir. Alrededor de la novena semana el embrión se transforma en feto, ya que adquiere una apariencia humana. La maduración, que es una secuencia ordenada de cambios biológicos, establece el camino básico del desarrollo y la experiencia la justa. Por otro lado, el desarrollo físico es universal. Los bebés aprenden a rodar antes de sentarse sin apoyo y suelen gatear en cuatro patas antes de caminar. Las redes neuronales finalmente le permitieron caminar, hablar y recordar. Sin embargo, no es hasta los 4 o 5 años que la amnesia infantil desaparece y comienzan a recordar las experiencias vividas. Los bebés son seres sociales al escuchar las voces y ver las caras conocidas y desarrollan a la vez cierta ansiedad frente a extraños. No existe un comportamiento más importante que el apego entre padres e hijo. Alrededor de los 12 años han desarrollado el concepto de sí mismo, en donde los padres plantean pautas que se generan de su propia conciencia. Seguidamente nos enfocamos en la teoría de Piaget y el pensamiento actual, que propuso que los niños progresan en 4 etapas en el desarrollo cognitivo, haciendo referencia a edades evolutivas y características propias. Así, la primera es desarrollada desde el nacimiento hasta los 2 años de edad, donde el niño expresa una ansiedad frente a los extraños. La segunda es desarrollada desde los 2 a los 6 años, en donde el individuo hace enfoque en juegos ficticios, representan las cosas mediante palabras e imágenes, pero sin razonamiento lógico. Surge también el egocentrismo, que es la exaltación exagerada de la propia personalidad. La tercera etapa es desde los 7 hasta los 11 años. Aquí, en cambio, existe un pensamiento lógico, de hechos concretos, una comprensión de analogías y la realización de operaciones aritméticas. Finalmente, la última etapa va desde los 12 años hasta la edad adulta, donde nace una lógica abstracta y una capacidad de razonamiento moral adulta. La adolescencia es un periodo de transición entre la niñez y la adultez, que se extiende desde la pubertad hasta la independencia. La adolescencia comienza en la pubertad, una etapa de la maduración sexual. Empieza a los 11 o 13 años. Hay cambio físico y características sexuales de los órganos reproductores y los genitales. En niñas, las mamas y las caderas. También aparece la menstruación. Y varones, la eyaculación, aparece el vello facial y la voz más grave. Los adolescentes pueden pensar que sus experiencias personales son únicas y que sus padres no las entenderán. Es decir, que la capacidad de razonar se centra en uno mismo. Dos de las tareas fundamentales de la niñez y de la adolescencia consiste en discernir el bien del mal y desarrollar el carácter, es decir, la musculatura psicológica que controla los impulsos. Los adolescentes tratan de aclarar su sentido del yo, van probando roles e integrándolos para formar su propia identidad. También empiezan a tomar distancia de sus padres y a tener disputas por cosas insignificantes. A medida que las personas maduran, van perdiendo vínculos emocionales con sus padres. Llegan a los 30 años y la mayoría ya son independientes. El retraso en la independencia paternal y el adelantamiento de la madurez sexual han ampliado el intervalo entre la madurez biológica y la independencia, que en otras épocas fue breve. Según Arnett y Reitle, que entre los 18 y 25 años se define como el surgimiento de la adultez. En la adultez también emerge ataques de depresión o enojo y mayor autoestima. La adultez es una etapa por la cual pasamos las personas, ya que al llegar a una edad que ronda entre 20 a 30 años, tanto nuestra fuerza física como sensorial se encuentra en su punto más alto. Pero claro está que al llegar a los 40 años, esta fuerza va disminuyendo.
Al llegar a la adultez, la expectativa de vida cambia de una u otra forma mientras va avanzando la edad de uno. Otro punto importante es que las capacidades sensoriales de un adulto van cambiando, puesto que empiezan a tener problemas como la vista u oído. Al llegar a la vejez, empiezan a olvidar cosas como su infancia o nombres de sus conocidos, o en ciertas ocasiones a olvidar lo que ha pasado hace poco. Buenas noches. Buenas noches. Quiero hacerle una entrevista, quiero preguntarle cómo me puede decir su edad y su nombre. Yo, bueno, por mi parte, yo me llamo Manuel Morocho Anilema. ¿Y su edad? Yo, la edad mío ya viene avanzando, tengo 70 años. Ya. Una pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo se ha sentido con respecto a su edad? O sea, ¿ha tenido algún problema, yo qué sé, del oído, de la vista, de la cadera, de las rodillas? Bueno, por mi parte, por la edad, tengo dolor de esta pierna, desde columna hasta acá, hasta la planta de pie. Eso tengo dolor y la cintura, eso vuelta, a veces ya por la edad será o por, no sé por qué será. Y bueno, así particularmente claro le ve el ojo. Para leer la Biblia o para leer cualquier cosa, pero mi ojo ya no... ¿Utiliza lentes? Ya, sí, utilizamos lentes ya. Ya. Eso no. Otra pregunta que quiero hacerle es, ¿cómo ha sentido, cómo ve ahora la vida? O sea, respecto a lo que sentía antes, así como unos 20 años atrás, ahora, ¿cómo siente? Bueno, esta edad ya, cuando era hasta... Sí, cuando era joven nada sentíamos ni dolor, nada, ni algunas cosas pesadas, nada sentíamos en trabajo, todo era fácil, en las andadas, en el juegos, en el deportes, en el trabajo, todo era facilito, en caminadas, en todo mismo, ya, pero ahorita ya viene bajando desde 45, ya 50, ya viene bajando la fuerza, todito ya viene, por aquí duele, por allá duele, pero hasta este momento ya estamos bien avanzados, ya como ni para trabajo también ya no tenemos fuerza como antes, como era 30, 25 hasta esta edad, sí. Ahorita estamos ya bien bajo la edad, eso sí. Ya. Y la última pregunta que le voy a hacer, con respecto a su edad, ¿ha empezado a olvidar cosas, yo qué sé, recuerdos de su infancia, de su niñez, así? Bueno, sí, olvidamos a veces esta temporada, pero en el juventud nada de eso no sabemos olvidar, nada, las cosas, nada, porque tranquilamente dónde dejamos, dónde trabajamos, cómo andábamos antes, pasados los días, pasados los meses, todo eso acordábamos tranquilo, como que estamos viendo en el espejo, como que estábamos en tele, así, sabíamos ver los pasados también, sabíamos pensar, pero en esta edad, no ya, aunque hacemos cualquier cosa, adelante de 1 hora, adelante de 2 horas, y así viene, hemos olvidado más que todo cualquier cosa, y no hemos acordado dónde que estamos, dónde hemos puesto algunas cosas, dónde hemos ponido, todo eso sí, olvida nomás de eso, la edad así ha sido la edad, viene a ser edad, por eso así pasamos, eso es nomás.